heces no formadas o líquidas, con aumento en la frecuencia de defecación, más de 200 gramos por día, o 3 o más deposiciones líquidas por 3 o más días consecutivos. Esta definición es importante porque una o dos deposiciones líquidas no constituyen una diarrea. Por lo tanto, para que sea considerada una diarrea debe existir 3 o más deposiciones líquidas por 3 o más días consecutivos. Es importante diferenciarla de las pseudodiarreas y de la incontinencia fecal, que afecta generalmente a personas de edad avanzada. Según el tiempo de duración, se dividen en diarreas agudas, cuando tienen menos de 2 semanas de duración, diarreas persistentes, que van de 2 a 4 semanas, y por último, las diarreas crónicas, que tienen más de 4 semanas de duración. Generalmente, la que más afecta a la población son las diarreas que duran menos de 2 semanas, es decir, diarreas agudas. Bien, de acuerdo a su Doctor, sintomatología. disculpe, no está avanzando las diapositivas, se quedó en la primera. Wow, ¿en la primera? Porque yo Sí, aquí estoy. en ¿Y la del ahora, título. ahora dónde estoy? En la diapositiva 29, doctor, en la del título. No, a ver, ¿ahí avanza o no avanza? No, doctor. Es una macana esto. A ver, voy a volver a. Para que avance o para que comparta así más sencillo, de Meet puede poner compartir pantalla completa y no solo una pestaña. Y si comparte pantalla completa, pues sí se va a ver grande y va a avanzar diapositiva. Ahora sí, ¿se ve todo o no? ¿Se ve la segunda, la diapositiva 30? Sí, doctor. Ahora sí, doctor. Ya, bien. Entonces, clínicamente se clasifica en aguda y crónica y de acuerdo a la sintomatología en alta y baja. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? En primer lugar, y esto es en todas las edades, prevenir la deshidratación, ¿ya? Es lo más importante. Segundo, prevenir alteraciones electrolíticas y alteraciones en el equilibrio ácido-básico, aliviar la sintomatología del paciente y tratar la causa si es posible, ¿de acuerdo? No siempre es posible tratar la causa. Y una cosa que siempre se debe tomar en cuenta, que no necesariamente detener la diarrea a toda costa. Y esto es muy importante porque cuando existen diarreas, hay que pensar de que el organismo muchas veces está tratando de eliminar las sustancias que han causado la diarrea. Antiguamente, el tratamiento de la diarrea consistía en suprimirla, es decir, se daba una serie de fármacos y de sustancias que actuaban, entre comillas, como un corcho, es decir, que paraban la diarrea, pero las toxinas o las bacterias y sus toxinas continuaban actuando. Entonces, hoy en día eso cambia. Entonces, no necesariamente se debe detener la diarrea a toda costa. Lo otro que hay que tomar en cuenta, que la mayor parte de las diarreas de tipo bacteriano son autolimitadas, es decir, que duran en un periodo que máximo va de entre 3 y 5 días, ¿no es cierto? Mientras mantenemos al paciente hidratado, evitamos la deshidratación y mientras el paciente tenga apetito, no necesariamente normal, es decir, mientras el paciente pueda
alimentarse, si bien no necesariamente tiene que ser normalmente, y no está deshidratado, entonces podemos tener una conducta expectante y esperar unos días y seguramente se va a resolver espontáneamente. Luego existen aquellas diarreas agudas en las cuales el paciente sufre una intoxicación aguda debido a una gran cantidad de bacterias, lo que se llama envenenamiento por alimentos. Por ejemplo, hemos comido una tucumana o un sándwich donde hemos puesto mayonesa y ketchup que encontramos en esos boliches frente a la Facultad de Medicina, ¿no es cierto? En la plazuela esa o aquellos carritos que venden tucumanas ahí en la puerta de la facultad y nos intoxicamos alimentariamente hablando, es decir, ingerimos gran cantidad de bacterias en un momento y eso nos lleva a un cuadro de una diarrea a veces muy intensa, con una frecuencia de defecación de hasta 10, 15 veces en un periodo de 12 horas. Pero pasa esa etapa y 12 horas después estamos como si nada nos hubiese pasado, ¿ya? Entonces esas son consideraciones que uno debe tomar en cuenta. Bien, diarrea aguda infecciosa solamente se logra un diagnóstico etiológico en el 25% de los casos, ¿ya? Sospechamos de una diarrea aguda infecciosa cuando existen ciertos parámetros como clínicos fundamentalmente, como ser la presencia de moco en las heces, ¿no es cierto? Un aumento en la frecuencia de las defecaciones. 58% de estas diarreas agudas infecciosas son bacterianas, causadas por Salmonella y Campylobacter en su mayoría, y el 5% causado por Shigella y Yersinia. Generalmente estas son las típicas diarreas bacterianas. El 23% de las diarreas infecciosas son parasitarias y la causa más frecuente son la giardia, fundamentalmente, y en segundo lugar las amebas, ¿ya? Y 18% de las diarreas son de origen viral, especialmente en niños, rotavirus y adenovirus, pero también pueden afectar a los adultos, ¿ya? En la población pediátrica este porcentaje se va a elevar, ¿no? O sea, hay muchos casos de rotavirus y en primer lugar las diarreas virales son las más frecuentes en la población pediátrica, seguidas por Salmonella y Campylobacter. Pero fíjense que siempre está la Salmonella presente en este tipo de diarreas. ¿Cómo clasificamos a los antidiarreicos? Los clasificamos en modificadores del transporte de electrolitos, donde están los antidiarreicos de tipo opioide, y incluimos aquí al subsalicilato de bismuto, que lo habíamos visto como parte del tratamiento de los trastornos ácido-pépticos, ¿no es cierto? Luego tenemos los inhibidores de la motilidad, que son los anticolinérgicos, donde el prototipo va a ser el butilbromuro de escopolamina, u otros inhibidores de la motilidad de tipo opioide, que son los más conocidos, los más utilizados, la loperamida y el difenoxilato. Aquí hay que recalcar que de que estos antidiarreicos opioides, como la loperamida y el difenoxilato, no tienen todos los efectos típicos de los analgésicos opioides. Entonces, fundamentalmente actúan solamente a nivel del aparato digestivo, produciendo constipación. Es decir, es por eso que al inhibir la motilidad hay constipación y con eso actúan en contra de la diarrea. Los agentes adsorbentes, o sea, formadores de bulto, están el carbón activado, el yeso, aunque ustedes no lo crean, la pectina, el caolín y las resinas de intercambio iónico. Estos generalmente forman parte de los tratamientos más tradicionales de la diarrea, como yo les decía anteriormente, ¿no? El carbón activado es muy utilizado, generalmente los comprimidos tienen un tinte negruzco y eran muy utilizados antiguamente, hoy todavía se los utiliza el caolín y la pectina también. Y luego tenemos los antiinfecciosos. Bien, tenemos que considerar que
La reposición de líquidos y electrolitos, ¿no? Es muy importante. Obviamente que esto se realiza por vía oral en la mayor parte de los casos, pero también en algunos casos se requiere la reposición por vía parenteral. Hay que diferenciar si la pérdida de líquidos y electrolitos es leve o intensa, ¿no? Cuanto más intensa sea, mayor la necesidad de reposición. Y si es intensa en ancianos y en niños pequeños, es importante realizar una reposición parenteral para evitar la deshidratación. Los antiespasmódicos están contraindicados en las disenterías. Cuando decimos que es una disentería, cuando existe la presencia de moco y o sangre en las heces, ¿ya? Ahí indica que ya ha invadido la mucosa intestinal y puede diseminarse por el organismo y causar una clínica mucho más importante, con fiebre, etcétera, etcétera. Los antidiarreicos no usar en inmunodeprimidos porque pueden condicionar una encefalopatía. La antibiótica terapia empírica se debe utilizar cuando se presenta una disentería, como les he dicho, con la presencia de sangre y o moco y fiebre moderada o grave. ¿Ya? Es obligatoria la antibiótico terapia empírica en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes portadores de válvulas cardíacas mecánicas, en ancianos, y se debe utilizar como profilaxis en viajeros. Hay que tener en cuenta de que cualquier viajero a cualquier país del mundo puede sufrir un cuadro diarreico y un cuadro de disentería, ¿ya? Los fármacos, perdón, en viajeros, por ejemplo, en viajeros que puedan tener una enfermedad por un colon irritable o una enfermedad intestinal irritable, en pacientes inmunodeprimidos o pacientes que presentan acloridria, ¿ya? Los fármacos más utilizados en forma empírica hoy en día, en primer lugar, están las quinolonas y de estas la ciprofloxacina. Generalmente la dosificación es de 500 miligramos cada 12 horas por solamente 3 días, ¿ya? Nada más que eso. Luego podemos también utilizar el metronidazol a 250 miligramos cada 6 horas por 7 días. Sin embargo, a diferencia de las quinolonas, el metronidazol es menos tolerado desde el punto digestivo y por sus efectos adversos, pero también es muy eficaz. Y otro fármaco es el cotrimoxazol, que es una combinación de sulfametoxazol y trimetoprima, muy utilizado, también muy eficaz. La dosis es de 800 miligramos de sulfametoxazol con 160 miligramos de trimetoprim. Esto también, al igual que la ciprofloxacina, cada 12 horas y también por 3 días, ¿no? En cambio, el metronidazol se tiene que utilizar por 7 días. El metronidazol está más indicado en aquellas diarreas producidas por Giardia lamblia o por amebas, ¿no? Bien, entonces esto es un cuadro en el cual nosotros vamos a ver que de acuerdo al agente productor de la diarrea, vamos a indicar cuáles son los mejores fármacos para su tratamiento. Entonces, en la salmonela hemos dicho que el fármaco de elección sería la ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas. Generalmente es por 3 días, pero se podría extender hasta 5 días, pero generalmente es suficiente solamente 3 días. Dentro de las fluorquinolonas tenemos a la norfloxacina, 400 miligramos cada 12 horas por 5 días. Esta norfloxacina es muy eficaz en las infecciones, no solamente gastrointestinales, sino también en las urinarias. O la amoxicilina con ácido clavulánico, 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. Y el cotrimoxazol, que hemos dicho que es 800 miligramos de sulfametoxazol y 160 miligramos de trimetoprim, que viene en un solo comprimido, cada 12 horas por 5 días. Generalmente, yo les digo desde el punto de vista práctico, generalmente es suficiente 3 días, ¿ya? Para el tratamiento de las diarreas. Para la Shigella lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Para Clostridium jejuni, la eritromicina,
250 a 500 miligramos cada 6 horas por 5 días. Para la Yersinia, el mismo tratamiento que para la Salmonella y la Shigella, es decir, cipro, norfloxacina, ácido clavulánico o el cotrimoxazol, ¿no? Y también se puede utilizar tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas por 5 días. En el caso del Vibrio cholerae, la tetraciclina es de elección, 500 miligramos cada 6 horas durante 10 días. Aquí sí, porque se trata de cólera. O la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. ¿Ya? En este caso, la doxiciclina es muy mal tolerada desde el punto de vista digestivo, produce malestar digestivo, y las tetraciclinas prohibidas y contraindicadas en niños porque produce un deterioro del esmalte, ¿no? De los dientes. Para Clostridium difficile, la vancomicina, 250 a 500 miligramos cada 6 horas por 10 días. Y para Escherichia coli, también lo mismo que para la Salmonella y para la Shigella. Esta es otra bacteria extremadamente común en las infecciones bacterianas del aparato digestivo y también en las infecciones urinarias, ¿no? Por la proximidad de la región perianal con el área geniturinaria y fundamentalmente en la mujer. Y cuando es Giardia lamblia, el tratamiento es el metronidazol, 250 miligramos cada 8 horas durante 5 días, o alternativamente, y el cual yo prefiero personalmente, el tinidazol. Generalmente son 2 gramos en una dosis única, y si se trataría de amebas, el tratamiento también es mejor realizarlo con tinidazol, 2 gramos por día, por 3 días consecutivos, una dosis por día, o sea, y vienen los comprimidos de 2 gramos también, o pueden venir de 500 miligramos o de 1 gramo, ¿ya? Bien, agentes absorbentes, formadores de bulto, que ya los habíamos visto en un anterior slide, el caolín y la pectina. ¿Qué es el caolín? Es el aluminio hidratado mezclado con arcilla de silicato, y la pectina es un gel de carbohidratos de frutos, ¿ya? Estos absorben, ¿no? Es decir, están absorbiendo el agua, ¿no? Es un absorbente no específico, no tiene efecto sobre la pérdida neta de agua o de cloruro de sodio, solamente se une y aumenta la viscosidad de las heces, es decir, que las heces líquidas, ¿no es cierto?, las vuelve más viscosas, más pastosas, ¿no? Y es importante porque el caolín y la pectina se unen a las toxinas bacterianas. Efectos adversos es que puede unirse a otros medicamentos, puede aumentar las pérdidas de potasio. Las dosis, 1 a 2 dosis después de cada deposición, hasta 12 al día. ¿Ya? Esto es efectivo, digamos, en eso que yo les hablaba, de las intoxicaciones alimentarias por bacterias, ¿no? Donde uno, ya les he dicho, tiene un cuadro de deposiciones líquidas muy intensos en pocas horas, entonces aquí el caolín y la pectina funcionan bien. Luego podemos utilizar los anticolinérgicos como la butiliosina o escopolamina, ¿no? Tiene un efecto antimuscarínico sobre los receptores colinéricos viscerales, fundamentalmente sobre los receptores M3. Es un potente relajante del músculo liso con efecto inhibidor bien definido sobre el tono y peristaltismo intestinal e inhibe la secreción salival y bronquial. Generalmente esta está indicada cuando hay cuadros diarreicos con dolor abdominal tipo cólico, ¿no es cierto? Contraindicado, ¿no? Cuando estos cólicos abdominales no ceden. También está indicado en el colon irritable y en el exceso de aire, es decir, con meteorismo. Puede utilizarse en la dismenorrea, pero hoy en día el tratamiento de elección para dismenorrea es el uso de antiinflamatorios no esteroideos, y en los casos de enuresis, es decir, cuando los niños se orinan de noche, ¿no? Es un espasmolítico en las vías biliares a dosis elevadas, pero normalmente no se utiliza para esto. Y la escopolamina es un fármaco muy importante en el mareo por movimiento, es decir, la cinetosis, ¿no? Inclusive viene en una presentación farmacológica como en parches para colocarse en la parte posterior y baja de la región lumbar, de manera que se utiliza en pacientes que sufren mareos, por ejemplo, en un viaje por mar, ¿no? En un crucero y que está vomitando
por el movimiento, entonces se coloca un parchecito de escopolamina y le quita el mareo. Bien, los agonistas opioides inhiben las terminales nerviosas colinérgicas presinápticas en los plexos submucoso y mientérico de Meissner y de Auerbach. Aumentan el tiempo de tránsito en el colon con mayor absorción de agua de las heces. Dentro de estos, como yo les había dicho antes, los más conocidos y más utilizados están la loperamida y el difenoxilato, ¿ya? Como les decía, no tienen las características de los analgésicos opioides, ¿ya? No causa adicción la loperamida y no cruza la barrera hematoencefálica, por lo tanto no produce efectos a nivel del sistema nervioso central. No es analgésico, no genera tolerancia y la dosis es de 2 miligramos 1 a 4 veces por día. Y el difenoxilato a dosis elevadas puede cruzar la barrera hematoencefálica y producir efectos sobre el sistema nervioso central, pero a dosis terapéuticas no ocurre esto. Y a diferencia de la loperamida, el uso continuado del difenoxilato puede provocar dependencia, ¿ya? Y a veces existen preparaciones de difenoxilato con atropina justamente para disminuir este peligro de dependencia que puede tener el uso crónico del difenoxilato. Bien, entonces la loperamida es una agonista opioide, ¿no? Muy delta, disminuye la actividad muscular, circular y longitudinal, disminuye el tránsito gastrointestinal, aumenta el tiempo de contacto con la superficie intestinal, reduce la secreción de agua y electrolitos, aumenta la absorción de agua y sales, ¿ya? Su absorción es limitada, tiene, hemos dicho, un buen efecto antidiarreico, y está indicado en el control y alivio sintomático de la diarrea aguda inespecífica y de la diarrea crónica asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Es uno de los antidiarreicos más utilizados a nivel mundial, ¿ya? Sus efectos adversos, boca seca, náuseas, ¿no? Porque hemos dicho que actúa sobre la actividad colinérgica, náusea, distensión abdominal, constipación, ¿no? Distensión, ya hemos dicho, flatulencia, náuseas, vómitos. En teoría podría provocar depresión del sistema nervioso central, pero que hemos dicho de que no penetra el sistema nervioso central con dosis muy altas y podría dar lugar a un megalocolon tóxico, especialmente si la diarrea es de tipo infecciosa, ¿no? Entonces no se debe administrar los antidiarreicos que cortan la diarrea cuando es necesario que ésta continúe para eliminar las toxinas, como en los casos de disentería. Dosis 1 a 2 miligramos después de cada evacuación intestinal líquida, y no, hemos dicho, por cada deposición, y no excederse los 16 miligramos al día, o sea, no utilizar más de 8 a 16 veces en un día, ¿ya? Es mejor prescribir con frecuencia determinada y no por razones de necesidad si se administra para la diarrea crónica, es decir, debe administrarse 1 a 2 miligramos cada 6 horas, pero esto es en las diarreas crónicas. Bien, el difenoxilato también, ¿no? Un antidiarreico de tipo opioide, ¿ya? Hemos dicho que a veces se asocia con la atropina, ¿no? Entonces, es el famoso Lomotil en Estados Unidos, marca registrada. A los americanos les dice diarrea y dicen Lomotil automáticamente, que está constituido por difenoxilato 2,5 miligramos y atropina 0,025 miligramos, uno opioide y otro anticolinérico. Todos los anticolinéricos también hemos dicho que tienen efecto que actúa en las diarreas. Su farmacología es rápidamente metabolizada a ácido difenoxílico. Su pico máximo se alcanza en 2 horas, una vida media de 12 a 14 horas, y se excreta fundamentalmente por vía fecal, ¿ya? Hemos dicho ya que es un agonista opiáceo, viene
asociado a atropina para desalentar el abuso, y los efectos adversos son similares a los de la loperamida. Este sí puede penetrar con más facilidad la barrera hematoencefálica a dosis altas, puede dar lugar a un megacolon tóxico cuando se utiliza en diarreas infecciosas, y los pacientes pediátricos pueden ponerse tóxicos con la atropina y presentar depresión respiratoria con difenoxilato. Es más, aquí hay que recalcar algo que hemos hablado en las clases de sistema nervioso autónomo, que la atropina está contraindicada en pacientes pediátricos, ¿no? Porque puede dar lugar a una fiebre que se conoce con el nombre de fiebre atropínica y que puede matar a los pacientes pediátricos. En la dosis máxima, 2 tabletas, ¿no? 4 veces al día, equivalentes a 20 miligramos, pero puede tomarse a demanda o en horario, ¿ya? Bien, el subsalicilato de bismuto, el peptobismol o el caupectate, que es el nombre más conocido a nivel mundial, es el peptobismol, especialmente en los Estados Unidos. En su mecanismo de acción se une a las toxinas bacterianas y se convierte en antisecretor si hay infección. El salicilato que compone el subsalicilato de bismuto, ¿no?, puede tener efectos antiinflamatorios no específicos, es decir, actúa como un AINE, ¿no?, como un antiinflamatorio. Las dosis, 2 cucharadas de una suspensión de color rosado, ¿no?, cada 4 horas hasta máximo de unas 4 dosis al día. Esto viene en unas dosis de 525 miligramos por cada dosis. Es importante en la diarrea del viajero, ¿no?, esa diarrea que le afecta a los gringos que vienen a Bolivia o los bolivianos que van a París, que se llama la diarrea del viajero, ¿no? Y efectos adversos son la coloración negra de las heces. Ahí pueden, a veces, puede ser necesario hacer un diagnóstico diferencial con una hemorragia digestiva alta que también da lugar a melena, pero no son melenas. Las dosis altas en casos de enteritis pueden provocar toxicidad del sistema nervioso central, que da lugar a convulsiones y encefalopatía producidas por el bismuto, y no deben ser utilizados en forma crónica en pacientes con insuficiencia renal. Bien, la colestiramina y el colestipol, que las hemos visto en las dislipidemias, ¿no?, son aglutinantes de los ácidos biliares. Los ácidos biliares en el colon inducen diarrea secretoria a través de un efecto sobre la AMPC. Cuando se realiza una colicistectomía en un paciente, puede presentar una diarrea temprana en la mañana o postprandial, o inmediatamente que come, ¿no es cierto? O cuando se realiza una resección o enfermedad en el íleo terminal, puede dar lugar a una deficiente absorción de la bilis, ¿no es cierto? Entonces, estas colesteraminas y colestipol son resinas fijadoras de ácidos biliares, ¿no?, y se unen a los ácidos biliares y, como les digo, los fijan. Los efectos adversos son la distensión, el estreñimiento o constipación, una textura arenosa a las heces, y se unen a otros fármacos. Deben ser administrados entre la dosificación de otros fármacos cuando el paciente utiliza otros, y con supervisión médica, ¿no?, por sus interacciones. Las dosis, 4 gramos 3 veces al día, y se puede aumentar a medida que sea necesario hasta llegar a 8 gramos 3 veces al día. Cuando decimos 3 veces al día, decimos cada 8 horas. Bien, otros agentes antisecretores está el octreótido, ¿no? Es un análogo de la somatostatina, ¿no es cierto? Recuerdan que habíamos visto la somatostatina cuando hablamos de úlcera, que inhibe la secreción de ácido, ¿no es cierto? Tiene una vida media más larga que la somatostatina, hasta 90 minutos, y es más potente que esta. ¿Qué hace el octreótido? Hiperpolariza las neuronas intestinales, disminuye la liberación de acetilcolina, disminuye el peristaltismo e impide la liberación de la secreción de neurotransmisores como la inducción del péptido intestinal vasoactivo y la serotonina.
Entonces, este es un agente antisecretor. Sus dosis son de 50 a 500 microgramos cada 8 horas por inyección subcutánea, ¿ya? Es fármaco nuevo, ¿no? No muy utilizado, pero bueno. Entonces, ¿en qué está indicado el octreótido? En diarreas secretoras severas y refractarias, por ejemplo, en las diarreas del SIDA, ¿no? Causadas por Cryptosporidium, ¿no? Que es muy común en los pacientes que tienen SIDA. Inhibe también la diarrea por vagotomía o por síndrome de vaciamiento rápido o por síndrome de intestino corto y también en pacientes con SIDA. En diarreas de origen o causadas por un tumor endocrino relacionado con la diarrea, por ejemplo, el tumor carcinoide, ¿no? El seiscoma. Inhibe los efectos de tumores endocrinos, carcinoide y el seiscoma en etapas avanzadas. Y entre otros usos se utiliza en la fístula pancreática, en tumores hipofisiarios y en sangrado intestinal. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que recordar es que el octreótido es un antisecretor utilizado en diarreas secretoras severas y refractarias, pacientes con SIDA. ¿No? Efectos adversos del octreótido: éstasis en la vesícula biliar, inhibición de la secreción pancreática, o sea, por ejemplo, de insulina y glucagón, y puede provocar irritación en el lugar de inyección. Otros efectos adversos: esteatorrea, que es la presencia de grasa en las heces, déficit de vitaminas A, D y K, náuseas, dolor abdominal, flatulencias, puede dar lugar a colecistitis, a hiperglicemia por la secreción de glucagón, ¿no es cierto? Perdón, por la inhibición de la secreción de insulina, hipotiroidismo y bradicardia, ¿no? Bien, entonces aquí estamos. Indicaciones del octreótido: diarrea secretora, tumores endócrinos digestivos. También se puede utilizar en hemorragias gastrointestinales y hemos visto cómo actúa. Bien, ahora tenemos otros fármacos que se utilizan en las alteraciones gastrointestinales motoras y sensoriales, donde el cloro se constituye el blanco terapéutico. ¿Ya? Y aquí tenemos fundamentalmente dos fármacos, el linaclotide y el crofelemer, ¿no? Son dos fármacos cuyo blanco biológico es la secreción de cloro, como estamos viendo en este esquema, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, entonces, en relación a los nuevos agentes bloqueadores de los canales de cloro, tenemos al crofelemer, que es una proantocianidina oligomérica que tiene un nuevo mecanismo de acción antisecretorio bien documentado, que bloquea la secreción de iones de cloruro a través del canal correspondiente, ¿ya? Por ejemplo, este canal viene del inglés de Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Entonces, el canal CFTR, ¿no? Normaliza el flujo de agua en el intestino, se lo utiliza para el tratamiento de la diarrea y para evitar así que se produzca deshidratación. Por lo tanto, proporciona un importante alivio para varias indicaciones gastrointestinales. El mecanismo de acción proporciona un nuevo enfoque para manejar la diarrea sin el riesgo de la resistencia a los antibióticos, ¿ya? Entonces, estos son, como dice aquí, terapias emergentes que están comenzando a ser utilizadas, van a ir desarrollándose y seguramente vamos a tener nuevos fármacos de estos nuevos agentes, y yo creo que en algún tiempo serán ya de uso más habitual y más común. Por el momento aún tienen indicaciones muy precisas, ¿ya? Lo importante es de que sirven para el tratamiento de la diarrea y evitan la deshidratación, y se puede utilizar en varias indicaciones gastrointestinales. Bien, con esto concluiríamos la parte de diarreas y empezaríamos con la parte segunda del tema de hoy, que se refiere al síndrome del intestino irritable, ¿no? Entonces aquí vemos
Como están viendo ustedes, un fuego intenso, ¿no? Que tiene la intención de que ustedes identifiquen al síndrome del intestino irritable con una condición que es tan intensa y como el fuego. Bien, el colon o intestino irritable es un trastorno funcional digestivo que es originado por alteraciones en el hábito deposicional sin una causa orgánica conocida, ¿ya? Entonces, en este caso no se puede demostrar una alteración orgánica que sea la causa del colon o intestino irritable, ¿ya? Los síntomas es muy común en mujeres y muy común en mujeres jóvenes, ¿ya? Como está aquí en la imagen. Los síntomas: dolor o malestar abdominal, cambio de consistencia en las deposiciones, puede tener fases de diarrea y fases de constipación. Por eso aquí vemos diarrea o estreñimiento, o sea, diarrea o constipación. Cambio en la frecuencia de visitas al baño, puede estar en la fase de constipación y no ir mucho al baño, o en la fase diarreica donde tiene que ir varias veces al baño. La flatulencia es muy importante, ¿ya? La distensión abdominal, el meteorismo, la flatulencia son importantes, ¿ya? 20% de las personas en el mundo padece de este malestar, fíjense, es altísimo, ¿ya? Y como les decía, afecta mucho a las mujeres jóvenes, es más común en las mujeres jóvenes que en el sexo masculino, que también es afectado. Solamente el 15% del total de afectados acude al médico, fíjense, ¿ya? Entonces, la mayor parte de los pacientes no sabe qué les pasa, aprenden a lidiar con su problema de una manera o de otra, evitando comer ciertos alimentos o utilizando algunos fármacos antiflatulentos o enzimas digestivas con el objetivo de aliviar sus síntomas, ¿ya? No se cura, otra cosa importante, pero se puede tratar con una dieta sana, terapia con medicamentos que vamos a ver a continuación y el consumo de fibra y probióticos, ¿ya? Evitar los alimentos que pueden provocar síntomas, como alimentos flatulentos, como el col, el brócoli, la cebolla, los frijoles, ¿no? El café y sus derivados, ¿ya? Luego las bebidas con gas y alcohol. No se olviden que las bebidas gaseosas tienen también cafeína, no se olviden eso. O bebidas que tengan alcohol, alimentos ricos en lactosa o gluten. Tanto es que un diagnóstico diferencial del colon intestino irritable es con la enfermedad celíaca. El uso y consumo de alimentos muy condimentados o condimentos, y los chocolates, ¿no? Fíjense que los chocolates no deben ser consumidos por estas personas, ¿no? ¿Ya? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta hasta aquí, porque vamos a seguir ya con la parte terapéutica del intestino o colon irritable, ¿no? Bien. Entonces, el síndrome del intestino irritable, que se conoce con la sigla de SII en mayúsculas, es una afectación crónica que cursa con episodios recurrentes de dolor abdominal acompañados de alteraciones en el hábito intestinal y en la consistencia de las heces sin una causa orgánica que lo justifique, ¿ya? Eso es importante. Fíjense cómo afecta, ¿no es cierto? Ahí está el color rojo, ¿no? Caliente, fuego. Cuando este síndrome es observado por algún médico, el 28% de estos casos son las derivaciones al gastroenterólogo por otros médicos, ¿no? Pero hemos dicho que solamente el 15% de los pacientes acude al médico. De estos, el 28% de las derivaciones que se hace por otras especialidades o por otros médicos al gastroenterólogo están constituidas por el
síndrome del intestino irritable. Entonces quiere decir que un poco más un cuarto de los pacientes que ve el gastroenterólogo son por síndrome de intestino irritable. Aquí hay un recuerdo de Cumming de 1849 en la Gaceta Médica de Londres, donde dice: los intestinos presentan una vez estreñimiento, otra diarrea en la misma persona. No puedo explicar cómo la enfermedad tiene estos dos síntomas diferentes. Eso fue en 1849. Y fue recién en 1877 o 1876 que se lo describió como síndrome de intestino irritable. Entonces, afecta generalmente a personas jóvenes, menores de 45 años. El dolor abdominal es episódico, tipo cólico, y a veces puede referirse como molestia constante, ¿ya? Aumenta con el estrés, con ciertas comidas como leche, chocolate, cafeína, grasas, picantes, ¿no es cierto?, brócolis, porotos, etcétera, etcétera. Aumenta con la menstruación y el periodo premenstrual, y disminuye, aquí subrayado, con la defecación y eliminación de gases. ¿Ya? Elimina gases, disminuye la distensión abdominal, disminuye el meteorismo, la flatulencia y el dolor abdominal. Generalmente se localiza en el hipogastrio, 25% de los casos. Es más frecuente en el lado derecho, el 20%, en el lado izquierdo en el 20% y en el epigastrio solamente el 10%. Entonces, en hipogastrio, ¿no es cierto?, ya alrededor de la región umbilical es donde se localiza con más frecuencia. El patrón más frecuente es constipación, alternando con periodos de diarrea, y se acompaña de tenesmo, ese dolor en la parte baja del intestino. Otros síntomas: la distensión abdominal típica, se me hincha el estómago, ¿ya? Náuseas, vómitos, pirosis, ansiedad y depresión. Esto es un factor que, si bien no está relacionado con la enfermedad como tal, pero sí lleva al paciente, especialmente a la mujer joven, a estados de ansiedad y depresión que muchas veces tienen que ser tratados con ansiolíticos o con antidepresivos. En relación a la etiopatogenia, fíjense este cuadro tan interesante, ¿no? Existe hipersensibilidad y disfunción motora, ¿ya? En relación al eje de la barrera intestinal microbiota, ¿no? Hay una microinflamación continua y una mayor sensibilización. Entonces, si nosotros vemos la mucosa intestinal, fíjense que esta en rosado sería una mucosa intestinal sana. Fíjense que la unión entre los distintos componentes de las células de la mucosa intestinal son estrechos, no hay espacios. En cambio, en el paciente con el síndrome de intestino o de colon irritable, fíjense que la unión entre las células de la mucosa intestinal es ancha, es grande, y estas mismas se pueden fraccionar al medio, ¿no? Y convierten al intestino de un intestino de esta forma, un intestino defectuoso, inflamado, y en el cual aumenta la permeabilidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos, aquí está el torrente sanguíneo por debajo, y esto va a dar lugar a efectos en el cuerpo como deficiencia de nutrientes, inflamación, un proceso de autoinmunidad y alergias e intolerancias alimentarias. Es por eso que hemos dicho que se debe hacer un diagnóstico diferencial con la enfermedad celíaca, ¿no? Que a veces nos da una sintomatología muy parecida, ¿no? O que a veces rotulamos y decimos intolerancia al gluten, ¿no es cierto? ¿Ya? O intolerancia a la lactosa, cuando estamos frente a un intestino o un colon irritable. Bien, la presentación clínica, ya habíamos dicho, dolor abdominal variable, que se relaciona con la defecación. El estrés o la comida pueden exacerbarlo. Y esto aquí no es toda la comida, sino ciertas comidas, ¿no? Síntomas intestinales: moco en las heces. Cuando está en la fase constipante puede haber esfuerzo defecatorio. En la fase diarreica puede tener urgencia y puede haber también tenesmo rectal. Los síntomas digestivos: pirosis, dolor epigástrico, saciedad precoz y náuseas, ¿no?
¿Qué otros síntomas extraintestinales podemos tener? A veces está asociado, y especialmente en mujeres, a un cuadro que se llama la fibromialgia. La fibromialgia generalmente se presenta en mujeres de un poco más edad y es cuando les duele todo, todo le duele. Síndrome de fatiga crónica, dolor pélvico crónico, ¿no? Trastorno de ATM, cefaleas, dolores musculares, palpitaciones, dolor torácico, insomnio. Y puede llevar ya a disminuir el apetito sexual, a dolor durante las relaciones sexuales, como dispareunia, o la quiuria. Puede llevar, como dijimos antes, a ansiedad y depresión, generalmente en la mujer joven. Puede estar relacionado con cuadros de asma y tos, prurito, mal aliento, mal sabor de boca y también dolor de cuello y de espalda, ¿no? Entonces aquí tenemos un cuadro más o menos, ¿no? Donde vemos la presencia de molestias abdominales a repetición o presencia de dolor abdominal de carácter cólico y naturaleza intermitente. Afecta, hemos dicho, fundamentalmente la región del hipogastrio, ¿ya? Y la intensidad y la ubicación pueden ser variables, ¿ya? Se presentan también cambios en la frecuencia de la evacuación intestinal, ya hemos dicho, periodos de constipación con diarrea, ¿no es cierto? Alternados estos. O puede haber síndrome de intestino irritable con predominancia de constipación o un síndrome de intestino irritable con predominancia de diarrea o el mixto que a veces se presenta, ¿ya? En relación a su etiología, cerca del 25% de los pacientes desarrolla los síntomas después de una enteritis pasada y generalmente parcialmente después del uso de antibióticos en las enteritis, ¿ya? En estos, una reacción inmune prolongada se discute actualmente como el agente que ha causado el cuadro, ¿ya? Y el papel de la microbiota intestinal y sus alteraciones está cobrando gran importancia en los últimos años, así como el posible papel que puedan desempeñar algunos probióticos en su tratamiento y control, ¿no? Existen probióticos que uno puede tomarlos por vía oral y que aparentemente podrían mejorar este cuadro, ¿no? Este es un cuadro que solamente nos está mostrando los tipos de síndrome de intestino irritable, ¿ya? Entonces tenemos el tipo diarreico y el tipo constipante, ¿no? Y tenemos los tipos mixtos, ¿no? Entonces, aquí hay distintos tipos que, bueno, eso me interesa solamente para que vean. Esto es importante, hay sobreposición en desórdenes comunes, ¿no? Hemos dicho constipación crónica, dispepsia, síndrome de intestino irritable, enfermedad por reflujo gastroesofágico, y rodeando todo esto, ¿no? Flatulencia, constipación, dolor abdominal, regurgitación, pirosis, malestar y eructos, ¿no? Entonces, estos son desórdenes que se sobreponen cuando es el síndrome del intestino irritable. Y este slide, que es un poquito cómico, ¿no? Donde el capitán del barco dice: estoy harto de la diarrea, las náuseas, los gases, y de estos marineros, disculpen las palabras, boludos, que ni saben cocinar. Y los otros lo están mirando, los marineros, y dicen: eso es el síndrome del colon irritable, ¿ya? Para que no se olvide. Bien. Clasificación, entonces, habíamos dicho aquel síndrome de intestino irritable con diarrea predominante, que se conoce con la sigla de SIID, síndrome con constipación o estreñimiento predominante, SIIC, para diferenciarlo, y el patrón mixto o alternante, ¿no? Que es el síndrome de intestino irritable A, ¿ya? Alternante, y en algunos textos van a encontrar como M, como mixto, ¿ya? Bien. Tratamiento. Entonces, dentro del tratamiento del síndrome de intestino irritable tenemos medidas generales, dieta, terapias dirigidas a la microbiota, como habíamos visto hace un rato, antibióticos, antiinflamatorios, antidiarreicos, antiespasmódicos, serotoninérgicos, la lubiprostona y, por último, los psicofármacos para tratar la ansiedad y la depresión y la psicoterapia. Entonces, esto es más o menos lo que se considera en el tratamiento
del síndrome de intestino irritable. Bien, aquí vemos entonces dentro de las medidas generales y la dieta, ¿ya? Actividad física, hay que promover la actividad física en los pacientes, una alimentación sin exceso de grasas, que no contenga alimentos que provoquen y desencadenen el cuadro o agraven los síntomas, como el café, el chocolate, ciertos vegetales como los brócolis, el poroto, también algunas bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, alimentación sin exceso, mantenerse siempre hidratado, tomar bastante agua, conocer la enfermedad, es decir, el paciente tiene que conocer la enfermedad y saber por qué le está pasando esto. Y haber una excelente relación médico-paciente de comunicación, que el médico sepa escuchar al paciente que tiene síndrome de intestino irritable y el paciente, por otro lado, tenga confianza en su médico y pueda acudir a él cuando sea necesario, ¿ya? Dentro de la dieta también, ¿no? Ningún alimento en específico, sino tener una dieta saludable, especial, que es la dieta FODMAP, ¿no? Y no necesariamente una restricción sistemática de alimentos. Y esto obviamente que toma en cuenta a cada paciente. Sin embargo, hay que evitar ciertos alimentos, ¿no? Hemos dicho ya en uno de los primeros slides. Dentro de las terapias dirigidas a la microbiota y los antibióticos, utilizar probióticos que uno los compra en cualquier farmacia, inclusive hay productos que tienen probióticos que uno compra en el supermercado, ¿no? Por ejemplo, los probióticos como el Bifidobacterium infantis, bueno, este es un nombre comercial, en nuestro medio tenemos otros, y prebióticos y simbióticos como la inulina y la lactulosa, ¿ya? Entonces, hoy en día esto está cobrando mucha importancia en el tratamiento del intestino o el colon irritable. Y dentro de los antibióticos, la rifaximina, que mejora los síntomas e hinchazón, y la duración de sus efectos es limitada, ¿no? Duración limitada de los efectos. Entonces, esto sería lo más actual en cuanto a la terapia dirigida a la microbiota y los antibióticos. En relación a antiinflamatorios y antidiarreicos, utilizar como antiinflamatorios cuando hay una inflamación de bajo grado en el intestino la mesalazina y el ketotifeno, ¿no? El ketotifeno también lo hemos visto en el asma bronquial, ¿no? Que tiene más que un efecto antiinflamatorio, también puede actuar en las reacciones de hipersensibilidad, porque hemos dicho que puede haber una hipersensibilidad en el síndrome de intestino irritable. Y dentro de los antidiarreicos hemos visto ya la loperamida, ¿no? Opioide, ya 2 a 8 miligramos cada 24 horas, pero sin embargo considera que no mejora el control del dolor y los síntomas globales. Lo que hace es inhibir la diarrea en la fase diarreica o en el síndrome de intestino irritable con predominancia de diarrea, ¿ya? La loperamida, ¿no? Se utiliza esto con bastante frecuencia, ¿no? En pacientes que tienen diarrea relacionada a este síndrome. Bien, dentro de los antiespasmódicos y de los serotoninérgicos, ¿no? Como su nombre indica, son antiespasmódicos, alivian el dolor tipo cólico, porque el dolor tipo cólico es aquel que viene y va, viene y va. Yo creo que todos nosotros alguna vez hemos tenido algún cuadro diarreico, ¿no? Y hemos sentido que viene el dolor con lo que se llama retortijones, ¿no? Estoy con retortijones. Ya tiene generalmente efectos anticolinérgicos y van a dar lugar a estreñimiento. Dentro de estos tenemos a la meverina y el otilonio bromuro, o el bromuro de otilonio como antiespasmódicos. Y dentro de los serotoninérgicos, recordad que la serotonina tiene una importante función reguladora a nivel intestinal, y dentro de estos tenemos el alocetrón, que es el único serotoninérgico que está aprobado para el síndrome del intestino irritable, que produce también alivio del dolor, ¿no? Porque el paciente con síndrome de intestino irritable tiene dolor. Entonces,
el alivio del dolor es muy importante, ¿ya? Yo conozco una persona que tiene síndrome de intestino irritable y, pucha, come algún alimento que no debería comer, ¿no? Y inmediatamente está con distensión y con dolor abdominal, cursa con episodios diarreicos y otros episodios de constipación, ¿no? Entonces, muy incómodo, ¿no? Y le duele, ¿no? Uno ve que tiene que utilizar a veces mates de todo tipo para aliviar el dolor y la distensión abdominal. Bien, la lubiprostona generalmente se utiliza, la habíamos visto la lubiprostona en el tema de constipación, se utiliza en el síndrome de intestino irritable con constipación o estreñimiento, reduce el estreñimiento, el dolor, el esfuerzo defecatorio y la hinchazón, y por lo tanto mejora la calidad de vida de los pacientes, ¿ya? Puede dar lugar a náuseas, cefalea y diarrea. Entonces, la lubiprostona se utiliza en los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con predominancia de constipación, ¿ya? La lubiprostona. Por eso que está aquí sola, ¿no es cierto? Bien, y por último tenemos los psicofármacos y la psicoterapia, ¿no? No se olviden que fundamentalmente las mujeres jóvenes con síndrome de intestino irritable tienen mucha ansiedad y tienen casos de depresión, a veces depresión severa, que requiere el uso de distintos psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos y también de psicoterapia, porque realmente su vida se torna de cierta manera miserable. Bien, aquí lo que yo les decía, los antidepresivos tricíclicos, comúnmente utilizados a dosis bajas, de 10 a 75 miligramos, para el manejo del dolor, para la mejoría en el sueño, mejoría en el tránsito gastrointestinal y también para el manejo de la depresión y la ansiedad. Es decir, a dosis más bajas para tratar el dolor, el sueño y la mejoría del tránsito. Y a dosis más altas para tratar la depresión o ansiedad. Aquí tenemos en este grupo a la amitriptilina, ¿ya? Luego, la amitriptilina es el prototipo de los antidepresivos tricíclicos. Luego, dentro de los inhibidores de la recaptación de serotonina, están la duloxetina y la venlafaxina. Estos son antidepresivos, ¿ya? Y en relación a estos dos, a la duloxetina y a la venlafaxina, hay datos inconsistentes en relación a que si mejoran o si son utilizados para el manejo del dolor en el síndrome de intestino irritable. Bien, aquí está en inglés, pero bueno, yo creo que da para entender. Dice la aproximación periférica al manejo del síndrome de intestino irritable. Entonces tenemos aquí por un lado la constipación, la diarrea, la distensión y la flatulencia, ¿no? El meteorismo y el dolor. Entonces aquí se divide en este cuadro de primera línea, segunda línea y hacia el futuro, pero ya detrás del futuro ya están en uso algunos, ¿no? Como los agonistas 5-HT4 y el linaclotide, que ya son utilizados, ¿no? Bien, de primera línea entonces incrementar el consumo de fibras a 20 gramos, ¿no es cierto? Cuando hay constipación, utilizar un laxante tipo osmótico, generalmente el magnesio, ¿no? El sulfato o la leche de magnesio, o también utilizar un ablandador de las heces como el Docusato, ¿ya? De primera línea, en el paciente con constipación, ¿ya? Ahora, en el paciente con diarrea, ya hemos visto la loperamida es el más utilizado como antidiarreico, pero también el difenoxilato, ¿ya? Ambos hemos dicho que son antidiarreicos opioides, ¿no? Hemos dicho que la loperamida no penetra el sistema nervioso central a dosis normales y el difenoxilato tiene una tendencia a provocar efectos a nivel del sistema nervioso central cuando se da a dosis más altas, ¿ya? Si es que hay mucha distensión abdominal y meteorismo, flatulencia, entonces lo que se debe tratar primordialmente es la constipación. Entonces aquí tendríamos que dar, por ejemplo, laxantes o fármacos que promuevan la actividad intestinal y mejoren la frecuencia de la defecación.
Y cuando hay dolor, nuevamente el tratamiento de la constipación o la diarrea, ¿no es cierto? Y el uso de antiespasmódicos, por ejemplo, que ya los habíamos visto hace un rato, por razón de necesidad, o sea, cuando sea necesario. De segunda línea, ¿ya? En la constipación, el Bisacodil, el Tegacerod y la Lubiprostona, que los hemos visto en la clase de ayer cuando hablamos de constipación. ¿Ya? Cuando hay diarrea, el Alocetrón, la colestiramina, que lo hemos visto en el tema de los secuestradores de ácido. Y por último, tenemos la clonidina, ¿no? Que la clonidina es utilizado en la hipertensión arterial. Si hay gas, en este caso de segunda línea, los probióticos, y ahí viene cuestionado, ¿es necesario utilizar antibióticos? Eso depende de cada paciente. Para el dolor de segunda línea, antidepresivos, ansiolíticos, la duloxetina y la clonidina, todos interrogados, ¿no? ¿Serán eficaces o no? Y como yo os decía, en el futuro, porque ya el futuro ya está presente, es la linaclotida, o linaclotida en inglés, y agonistas de la serotonina 5-HT4. ¿Ya? Se puede llegar inclusive para el tratamiento de dolor al Vimopan, que lo hemos visto el día de ayer en la constipación. Bien. Bien, ahora vamos a ver unos slides en relación a lo que se maneja terapéuticamente en el tratamiento del síndrome de intestino irritable constipante. ¿Ya? El Psyllium, que es moderadamente eficaz, puede mejorar el tránsito intestinal. Un estudio único informó mejora con el policarbofil de calcio cuando se complementa. El uso de salvado de trigo o maíz. Y ayer también habíamos dicho que no es más eficaz que un placebo por los alivios globales del síndrome de intestino irritable, y no está recomendado el uso de salvado o salvados de distinta clase, inclusive el de avena, como uso rutinario. El polietilenglicol mejora la frecuencia de las defecaciones, pero no el dolor abdominal. Esto en un estudio pequeño. ¿Ya? Entonces, esto interrogado en cuanto a su eficacia. Antibióticos, un antibiótico no absorbible a corto plazo es más eficaz que el placebo en la mejoría global del síndrome de intestino irritable y la distensión, pero no sabemos qué ocurre a largo plazo. Y por último, los probióticos que ya habíamos visto, ¿no? En estudios con organismos únicos, los lactobacilos no parecen eficaces, ¿no? Y las bifidobacterias y algunas combinaciones de probióticos demuestran cierta eficacia. Entonces, no vamos a utilizar probióticos relacionados a los lactobacilos, sino más bien a las bifidobacterias, que se pueden conseguir en cualquier farmacia de nuestro medio. Bien, continuando, podemos utilizar antiespasmódicos, ¿no? Los derivados de la atropina como la iosina, el simetropium, el pinaderium y el aceite de menta. ¿Ya? Pueden aliviar el dolor a corto plazo o el malestar abdominal, pero no se sabe realmente qué puede ocurrir a largo plazo. ¿Ya? La lubiprostona es efectiva y más efectiva que el placebo en aliviar los síntomas globales del síndrome de intestino irritable, y especialmente en mujeres con síndrome de intestino irritable constipante. Bien, y los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que los habíamos visto anteriormente, son más eficaces que un placebo para aliviar los síntomas globales del síndrome de intestino irritable. Aparentemente, ya los habíamos visto hace un rato, reducen el dolor abdominal. No hay muchos datos en relación a su seguridad, pero son muy utilizados, no se olviden, distintos trastornos de tipo psicológico. Y hay que tomar en cuenta que los antidepresivos tricíclicos pueden empeorar el estreñimiento. Hemos dicho que estos se utilizan más como antidepresivos, ansiolíticos y junto con la psicoterapia para tratar
a pacientes que realmente tienen mucha dificultad de convivir con su problema, ¿no? ¿Ya? Entonces la psicoterapia, terapia cognitiva, psicoterapia dinámica, hipnoterapia, son más efectivas, ¿no? Que la atención habitual para aliviar síntomas globales. Entonces, en estos pacientes a veces es muy necesario realizar la psicoterapia, ¿ya? Bien, dentro de la terapia farmacológica, ¿ya? Cuando hay constipación o estreñimiento, debemos utilizar laxantes osmóticos y fibra, pero han caído en desuso, ya no se utiliza tanto. Dentro de estos está la lactulosa y el laquitiol y la Hispagula piscilium. Entonces estos ya son lactantes de tipo osmótico que no se utilizan mucho. Luego tenemos a los agonistas de los receptores 5-HT4, tienen efectos procinéticos en el estómago, intestino delgado y colon, y acciones antinociceptivas, ¿no es cierto? Son importantes en relación al dolor visceral, tiene efectos adversos cardiovasculares y generalmente está recomendado en personas menores a los 50 años. Y dentro de estos agonistas, el más importante viene a ser el tegaserol, ¿no? Que es un agonista de los receptores 5-HT4. Bien, ahora, el tratamiento del síndrome de intestino irritable diarreico, ¿ya? Ahí se considera el manejo de la fibra, ¿ya? Y el uso de antiespasmódicos o anticolinéricos. Dentro de estos podemos utilizar la diclomina, 10 a 20 miligramos 4 veces al día, generalmente administrarlas antes de las comidas y a la hora de acostarse. Podemos utilizar derivados de la atropina como la iosiamina, 1 a 4 veces al día, igual que el anterior. Se puede utilizar por vía sublingual, siendo que su efecto es inmediato, y también se puede utilizar en forma de liberación controlada. La ventaja de esta forma de liberación controlada es que la toma de una sola cápsula, un solo comprimido, tiene un efecto de 24 horas, por decirles, ¿ya? Bien, ¿cuál es su mecanismo de acción? Son anticolinérgicos, muscarínicos, producen relajación del músculo liso, disminución de la amplitud y la frecuencia del peristaltismo. Y como efectos adversos, ¿no? Como están disminuyendo todo esto, pueden provocar constipación, o sea, estreñimiento. Y al ser anticolinérgicos, su efecto adverso más común y muy común es la sequedad de boca y puede a veces llevar a trastornos de tipo visual, como diplopía o visión borrosa por midriasis y parálisis del músculo de la acomodación visual. Y si provocan constipación a nivel del aparato digestivo, ¿no? Van a provocar también retención urinaria. Y por último, otro efecto es la sedación, pero la sedación es más dosis dependiente. Bien, la combinación de antiespasmódicos y sedantes, también el tratamiento del síndrome de intestino irritable diarreico, la belladona, que es la atropina, ¿no? O sea, combinar atropina que es anticolinérgico, y fenobarbital. O el uso de clidinium y clordiazepóxido, ¿no? Este es un fármaco muy conocido comercialmente con el nombre de Librax o Librium, o la asociación de atropina con butabarbital, ¿no? Que es un barbitúrico. ¿Ya? Pero digamos, estos van a provocar un efecto antiespasmódico, pero a la vez también sedantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué están indicados estos? Cuando hay un fracaso con fibra y antiespasmódicos, ¿ya? Cuando los pacientes tienen un alto nivel de ansiedad, que es muy frecuente y sobre todo, insisto, en las mujeres jóvenes, o pacientes que tienen síntomas graves, ¿no? De un síndrome de intestino irritable diarreico. ¿Cómo actúan? Al ser anticolinérgicos producen relajación del intestino, y al ser una combinación, ¿no es cierto?, con ansiolíticos, van a provocar relajación de los pacientes. Entonces, los efectos adversos son como de cualquier anticolinérgico: boca seca, visión borrosa, retención urinaria,
constipación, ¿no? Y pueden provocar además estos otros fármacos con los cuales se combinan, por ejemplo, el fenobarbital, clordiazepóxito, el butabarbital, una depresión adicional del sistema nervioso, y en raras ocasiones, dependiendo de uno de estos, por ejemplo, el fenobarbital, pueden provocar una dependencia, pero lo que es muy raro. Tampoco son de uso muy habitual estos, ¿no? Estamos viendo sus indicaciones precisas. Bien, también los antidiarreicos que ya habíamos visto, de aquí siempre hemos mencionado a la loperamida, ¿no? ¿Ya? Agonista opioide, inhibe la secreción intestinal y la peristalsis, retrasa el tránsito intestinal, permite la absorción de líquidos y electrolitos, ¿no? Porque al retrasarse el tránsito intestinal, entonces va a tener más tiempo el contenido intestinal que contiene líquidos y electrolitos de absorberse, eso es obvio. No tiene efectos analgésicos, sin embargo, dependiendo de la dosis, podría provocar analgesia, pero hemos dicho que no son analgésicos y eso lo tenemos que recalcar, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eso es importante. La loperamida tiene mayor duración de acción que el difenoxilato y tiene menor riesgo de abuso potencial. Hemos dicho que el difenoxilato tiene mayor riesgo de abuso. Y no es necesario añadir un agente anticolinérgico en el caso de la loperamida, como por ejemplo la atropina. Por lo general, la atropina es segura, eficaz para el tratamiento de la diarrea, pero hay necesidad de vigilancia en pacientes crónicos para evitar el desarrollo de un megacolon, ¿no? Es decir, se relaja la musculatura, ¿no? Y puede llevar a un megacolon el uso por mucho tiempo. Bien, el uso de antidepresivos, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Como la amitriptilina, pero también hemos hablado de los antidepresivos como la doxepina, ¿no? Y otros. Se puede utilizar cualquier antidepresivo de primera generación, ¿no? Pero no utilizar en general fármacos antipsicóticos como tales, sino más que todo antidepresivos de primera generación. ¿Cuándo se utilizan antidepresivos? Cuando hay fracaso de otros fármacos, cuando hay temor a la adicción con otros fármacos, cuando hay insomnio, cuando hay múltiples quejas somáticas que alteran la vida del paciente o de la paciente, y cuando es necesaria dosis múltiples de antiespasmódicos y sedantes, ¿eh? En general, el mecanismo de acción en relación al síndrome de intestino irritable es desconocido. Podría tener ciertos efectos analgésicos centrales y podrían tener cierta actividad anticolinérgica, ¿no es cierto? Efectos adversos similares a los anticolinérgicos y ocasionalmente letargo. Antagonistas de los receptores tipo 3 de la serotonina, de estos el alocetrón, que hemos dicho que fue aprobado y que se utiliza en el síndrome de intestino irritable con diarrea, que fue aprobado por la FDA en el año 2000 por menos de un año y luego retirado del mercado debido a incidentes de colitis isquémica, ¿ya? Se utilizaba el alocetrón para el tratamiento del síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea en las mujeres, ¿ya? Entonces, mecanismo de acción, bloqueo de la entrada sensorial desde las células serotoninérgicas del revestimiento del intestino hacia el plexo mientérico y reduce la sensibilidad intestinal a la distensión y aumenta la capacitancia, o sea, menor dolor. Sin embargo, de efectos adversos tiene constipación y estreñimiento, ¿no? Pero produce colitis isquémica y ese fue el motivo de que fue retirado por la FDA. Entonces, esto hay que tomar en cuenta, ¿no? Que si bien el alocetrón se utilizó para el tratamiento del intestino irritable, especialmente en mujeres con síndrome de intestino irritable diarreico, se lo ha retirado. Pero hay fármacos en etapas similares de desarrollo y sin embargo van a tener que ser muy estudiados, muy controlados por la FDA, porque al final sabemos que la FDA, que es la agencia federal de Estados Unidos
para las drogas o fármacos es muy rigurosa en cuanto a la certificación y la autorización para el uso de los medicamentos. Pero tenemos que conocer que el alocetrón, porque en algunos textos se sigue manejando el alocetrón como tratamiento del síndrome de intestino irritable con componente diarreico. Bien, dentro esto es lo que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Cuando hay diarrea, ¿no? Síndrome de intestino irritable, ya hemos hablado que podemos utilizar antimuscarínicos como la iosina, derivado de la atropina, y también podemos utilizar fármacos anticálcicos, ¿ya? Como el bromuro de pinaverium. El bromuro de pinaverium reduce la motilidad colónica postprandial e incrementa el tiempo de tránsito intestinal sin afectar el carácter de las deposiciones, ¿ya? Entonces, este es un fármaco relativamente nuevo, es un anticálcico, ¿ya? Que se puede utilizar en el síndrome de intestino irritable en ciertos casos, ¿ya? Cuando hay diarrea, también recordar nuevamente a la loperamida y el difenoxilato. Y aquí es lo que yo les decía, ¿no? El alocetrón, que ya ha sido retirado del mercado, ¿no? Por el problema de la colitis isquémica. Y otros agentes en desarrollo, ¿no? El silancetrón, que es similar al alocetrón, que es un antagonista 5-HT3 útil para tratar el dolor abdominal y el malestar. En este caso, el silancetrón está en fases de estudio para su aprobación por la FDA. Y la renzaprida es un agonista completo del receptor 5-HT4 y antagonista del receptor 5-HT3, ¿no? Y utilizado para el síndrome de intestino irritable con constipación. Bien, en el síndrome de intestino irritable con constipación, siempre hay que considerar la fibra, aunque en algunos casos dicen que no se debe utilizar, y se deben utilizar agentes osmóticos, ¿ya? Se debe utilizar antidepresivos menos anticolinérgicos, como la doxepina en relación a la amitriptilina, y evitar la asociación de anticolinérgicos y antiespasmódicos. Y aquí subrayado y en negrita, no subrayado, sino resaltado en negritas, agonistas selectivos del 5-HT3, pero aquí tomando en consideración, y por eso se puso en negritas, los fármacos que están siendo desarrollados en este sentido. Bien, entre los fármacos utilizados para el síndrome de intestino irritable con predominio de constipación está el pegaserod, el prucalopride, que son agonistas parciales de la serotonina 5-HT4, se utilizan en el síndrome de intestino irritable con predominio de constipación para la estimulación de los receptores 5-HT4 y aumentar el vaciado gástrico, la actividad del intestino delgado y la motilidad del colon y disminuir la sensibilidad a la distensión que da lugar al dolor, ¿no es cierto? Fue reintroducido en julio del 2007. Su acceso está restringido para su uso en mujeres de 18 a 54 años con síndrome de intestino irritable constipante o con constipación crónica que no responden bien a otro tratamiento. Entonces, estos son fármacos que hay que utilizarlos en casos muy especiales y con mucho cuidado. La lubiprostona, ¿no? Es un activador del canal de cloruro tipo 2, que ya lo habíamos visto hace un rato. Actúa sobre las células epiteliales intestinales para aumentar el líquido y promover movimientos espontáneos del intestino, ¿ya? El alivio de los síntomas con la lubiprostona fue significativamente mayor o superior en 8 microgramos comparado con el placebo. Fíjense que hemos mencionado mucho el placebo en el tratamiento del síndrome de intestino irritable, porque realmente el tratamiento es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? El tratamiento del síndrome de intestino irritable, ¿ya? Y la lubiprostona fue aprobada por la FDA, pero para tratamiento de la constipación crónica, a una dosis de 24 microgramos por vía oral
2 veces al día, pero también está indicado en el tratamiento entonces del síndrome de intestino irritable con constipación. Bien, este es un esquema de tratamiento del síndrome del intestino irritable, ¿ya? Para todos los pacientes y todos los tipos de intestino irritable, tiene que haber una buena relación entre no solamente paciente médico, médico paciente, debe haber un tratamiento continuado, es decir, que hay que estar todo el tiempo encima del problema, debe hacerse una educación del propio paciente para que entienda qué es lo que tiene, qué es lo que está pasando, y tiene que haber también una revaloración continua de lo que está ocurriendo, ¿ya? Cuando el síndrome de intestino irritable es leve, se debe modificar la dieta y el estilo de vida. Y cuando es moderado, ya vamos a utilizar los fármacos que hemos visto, que actúan ya sea sobre la motilidad o sobre la sensibilidad, y aquí ya va el tratamiento psicológico. Y cuando el síndrome de intestino irritable es severo, se deben establecer metas realistas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos lograr en relación al cuadro que presenta el paciente? Y ahí ya entran los antidepresivos y también el uso de fármacos para el tratamiento del dolor. Entonces, ustedes fíjense que estos son pasos de acuerdo al tipo de síndrome de intestino irritable que tenemos. Bien, esto sería entonces lo que se refiere al síndrome de intestino irritable, ¿ya? Y ahora vamos a pasar directamente a una parte que corresponde y es solamente un resumen en un cuadro de los fármacos o drogas con efectos antieméticos, ¿ya? Y con eso prácticamente concluiríamos nuestra clase. Entonces, veamos aquí que son drogas o fármacos con efectos antieméticos. Aquí en esta columna está el nombre del fármaco o la droga. Aquí está su mecanismo de acción en forma simplificada, las indicaciones y sus efectos adversos, ¿ya? Entonces, a la metoclopramida ya la habíamos visto nosotros, ¿se acuerdan? El día de ayer, cuando estábamos hablando de los procinéticos. Entonces, además de su efecto procinético, ¿ya? La metoclopramida, que es un antagonista del receptor dopamínico D2 periférico, tiene también un efecto antiemético, ¿ya? Tiene al antagonizar el receptor dopamínico D2. Está indicado en náuseas, vómitos y vaciamiento lento del estómago. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado de su utilización en la enfermedad por reflujo gastroesofágico para promover el vaciamiento del estómago y con eso disminuir la probabilidad del reflujo gastroesofágico, ¿no? Los efectos adversos: cefalea, mareo, somnolencia, depresión, constipación, diarrea, cansancio y debilidad, ¿ya? Es muy utilizado, muy común, con distintos nombres comerciales en nuestro medio, un fármaco antiguo que tiene aún mucha vigencia, ¿ya? Luego tenemos los antihistamínicos que habíamos visto en el tema de mediadores locales, la difenhidramina y la clorfeniramina, donde el mecanismo de acción son bloqueantes del receptor H1, ¿ya? Utilizados más que todo en procesos alérgicos, como componentes de los antigripales, muy comúnmente cualquiera de ellos, la difenhidramina y la clorfeniramina. Entonces son antagonistas o bloqueantes del receptor H1, ¿ya? Indicados porque tienen también efecto antinauseoso, antiemético, fundamentalmente en náuseas y vómitos relacionados con el movimiento, con la cinetosis, ¿ya? Utilizados, por ejemplo, cuando el paciente está viajando o tiene náuseas relacionadas con movimiento. A veces también utilizados en los síndromes vestibulares, ¿no? Los efectos adversos de estos son generalmente de tipo somnolencia o sedación. Tiene ciertos efectos anticolinérgicos como la boca seca, a veces vértigo e irritabilidad. Pero lo que más hay que tomar en cuenta es la somnolencia, ¿ya? Porque son sedantes y el uso de estos, especialmente en personas que conducen vehículos o trabajan en profesiones de riesgo, como ser carpinteros o pintores de
o pintores de edificios o de casas que tienen que subir a una altura, hay que tener cuidado no administrar en ese tipo de pacientes. Luego habíamos visto la escopolamina también, que se utilizaba, ¿se acuerdan? Habíamos mencionado en los casos en los cuales existe diarrea también. Es un antimuscarínico, es un anticolinérgico, ¿no? Está indicado en náuseas y vómitos relacionados con la cinetosis. Yo les había dicho que existen parches para utilización transdérmica de la escopolamina, fundamentalmente en pacientes que tienen náuseas y vómitos relacionados al movimiento, como por ejemplo en los viajes por mar, en los cruceros, ¿no? Los efectos adversos: desorientación, boca seca, somnolencia, midriasis, mareos, constipación y disminución de la sudoración, que son típicos de los antimuscarínicos, ¿no? Luego tenemos antieméticos muy importantes que son el ondansetron, el granisetron, el dolasetron y el palonosetron. Toditos son de la misma familia. Fíjense que toditos son cetrones, ¿no es cierto? El más conocido es el ondansetron, que viene a constituirse en el prototipo de este grupo, pero otros del mismo grupo son estos que había mencionado. ¿Cómo actúan estos? Son antagonistas del receptor 5-HT3 de la serotonina y son muy indicados en náuseas y vómitos relacionados con la anestesia, es decir, en el post-quirúrgico, ¿no? Post-anestésico, y muy utilizados en pacientes que están siendo sometidos a quimioterapia por problemas neoplásicos, ¿ya? Entonces, son muy eficaces. Efectos adversos no son muchos: cefalea, constipación, diarrea e hipersensibilidad que puede presentarse en algunos pacientes, pero en realidad pocos efectos adversos, ¿ya? Muy eficaces como antieméticos. Luego tenemos al aprepitant, el netopitant y el rolapitant, ¿no? Que son antagonistas del receptor de la neurocinina 1, ¿no? Está aquí el receptor NK1 porque es del inglés, ¿no? Neuroquinina 1 a nivel del sistema nervioso central. Estos también están indicados en las náuseas y vómitos por quimioterapia, son nuevos, ¿ya? Estos son más antiguos, pero muy eficaces, pero estos también son nuevos, ¿ya? Sin embargo, estos tienen más efectos adversos. Fíjense: debilidad, cansancio, mareos, diarrea, constipación, meteorismo, hipopirosis, fiebre y cefalea, ¿ya? Entonces, si ustedes comparan, no estamos hablando de su eficacia como antieméticos, estamos hablando de sus efectos adversos. Estos son eficaces como antieméticos, pero tienen menos efectos adversos que estos, ¿no? Y por último tenemos a la domperidona, ¿ya? Es un bloqueante selectivo de los receptores dopaminérgicos en distintos lugares del cuerpo. Son muy utilizados, se venden sin receta médica, están indicados en náuseas y vómitos de distinto tipo y para vaciamiento lento del estómago. Vienen muchas veces combinado la domperidona con enzimas digestivas, por ejemplo, ¿no? Utilizados en esos malestares digestivos que cursan con náuseas o vómitos y uno siente una llenura, ¿no? Del estómago, me siento lleno. Entonces, muchas veces la domperidona no solamente viene sola, sino muchas veces combinado también con enzimas digestivas. Dentro de los efectos adversos, elevación de la prolactina y prolongación del intervalo QT, dando lugar a un riesgo de arritmias. Sin embargo, es bastante seguro, ¿no? Es bastante segura la domperidona, es muy utilizada, ¿no? Y creo que la utilización en miles de pacientes a nivel mundial, creo que han demostrado su seguridad y su eficacia como antieméticos y antinauseosos y para promover el vaciamiento lento del estómago, ¿ya? Entonces, con esto concluiríamos la clase y con esto concluiríamos el tema de digestivo, de farmacología. Algunas recomendaciones para ustedes, estudiantes de medicina: lee y estudia todos los días, ¿no? Especialmente fármaco, ¿no? No se olvide.
utiliza más la razón que la memoria. La memoria es corta, frágil. Cuando tú estudias razonando, buscando una relación de tu conocimiento con la parte práctica, con la aplicación, eso no se olvida, pero la memoria es frágil. No estudies para el examen, ¿no? Es otra cosa que siempre les digo yo a mis alumnos, ¿no es cierto? Estudia para la vida, ¿ya? Porque pasa el examen y ya no te acuerdas, sino estudia para la vida, estudia para ser un buen médico, ¿ya? Sé tu propia competencia, no te enfoques en el resultado de los demás. Supérate, y aquí con mayúsculas, a ti mismo, ¿sí? Siempre busca ser mejor, buscar más rendimiento, mejor aprendizaje, ¿ya? Para vos. Nunca te desanimes, o sea, por nada del mundo te desanimes, porque tú sabes, te va mal en un examen o un repaso y algunos se desaniman. Nada. Siga luchando, siga remando contra la corriente y con la corriente para seguir adelante, ¿ya? Ten presente que no siempre las notas se reflejan, no siempre las notas, que las notas no reflejan siempre tus conocimientos, y eso es verdad. Tú puedes haberte rajado estudiando, sabes, y llegas al examen y por esa circunstancia te pusiste nervioso o no entendiste o alguna cosa pasó y te sacaste una mala nota. En cambio, si tu rendimiento diario es bueno, ¿no es cierto? Entonces tú te tienes que sentir confiado de que eres un buen estudiante. Frecuenta los hospitales, ahí se forman los verdaderos médicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso los estudiantes de medicina jamás tienen que tener horarios como los oficinistas de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿no es cierto? Tienen que estar 24 horas en actividad de estudio y aprendizaje, ¿no? ¿De acuerdo? Y no olvides a tu familia. Organiza tu tiempo para disfrutar con tus seres queridos. Eso es importante. Tienes que ser metódico, sistemático, ¿ya? Tienes que tener tiempo para estudiar, pero también tienes que darte un tiempo para ti mismo y para disfrutar de tu familia, ¿ya? Y con eso concluimos entonces nuestra clase, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan o todo ha quedado claro? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Todo claro, doctor. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, nos vemos en las siguientes clases, que son las clases de inflamación y dolor, que van a ser los primeros días de septiembre, ¿ya? Bien, que tenga entonces un buen resto de día y nos vemos en otra ocasión. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.